días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende en el lugar geográfico donde ustedes se encuentren. En esta más que Dios nos regaló para seguir adelante, yo le doy la bienvenida a ustedes si ustedes quisieran que me dieran la bienvenida a mí. Ustedes son para mí mi familia virtual y por lo tanto trato humildemente de hacer lo mejor posible para poder llevarles un pequeño mensaje y siempre incluyendo la palabra de Dios, que es nada más que la verdad y la verdad. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a hablar de un tópico que a mí me toca primero y después creo que a todos nos toca. El tópico es el miedo. Todos nosotros, no importa si somos cristianos o no somos cristianos, en algún momento sentimos miedo por esto, por aquello o por lo otro. Así que el miedo es una emoción que Dios dejó que estuviera en nosotros y nosotros de vez en cuando lo sentimos y cuando lo sentimos no nos sentimos muy agradables. En el séptimo día de la creación, Dios, que todo lo había creado y él pensaba que todo estaba bien y era bueno, dijo: yo hoy voy a reposar en el séptimo día porque considero que todo lo que hice está bien y es bueno. Dios estuvo también satisfecho con eso que dijo, por hacer al hombre tal como Él lo hizo. Y si nosotros tenemos emociones, Dios nos hizo con emociones. Por lo tanto, si hoy tenemos emociones, hizo así. Y entre esas emociones está el famoso miedo. Podemos ver en la Biblia muchos hombres y mujeres ungidos por Dios que sintieron miedo. Por lo tanto, contrario a lo que muchos teólogos, pastores, evangelistas y otros hombres y mujeres de Dios proclaman por ahí, en mi humilde entender, tener miedo no es un pecado, ni siquiera significa que nos estamos apartando de Dios. Es una emoción. En su creación, cuando dijo que todo estaba bien y todo lo que había hecho estaba bueno, estaba incluido también el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción provocada por un peligro imaginario que es casi inminente en nuestra propia mente, pero no ha sucedido ahora, que no es una realidad. Es solamente una idea imaginada y que puede producir dolor, terror, estrés, sufrimiento, enfermedades, etc. Aun cuando esto no ha sucedido, pero aún existe en nuestra mente. En otras palabras, el miedo es una emoción imaginada, no es una realidad, pero sin embargo nos causa a nosotros tremendos problemas físicos, emocionales y espirituales. El miedo comenzó como una emoción positiva, créanlo o no. Los antepasados a tener miedo, por ejemplo, de uno de esos tigres gigantes que ellos encontraban cuando andaban caminando por ahí. Y el miedo les sirvió para temerle a ese animal feroz y poder salir corriendo o tratar de liquidarlo de alguna forma. Es el miedo una herramienta para ayudarnos a escapar de algún peligro. Así que esa es una parte positiva del fuego. Por ejemplo, si yo le tengo miedo al fuego, no voy a poner mi mano sobre la llama que sale en la cocina de mi casa, porque me va a quemar, y eso es un miedo positivo. Pero hoy en día vamos a tratar de hablar del otro miedo.
Sin embargo, estas reacciones positivas del miedo, son útiles cuando nos enfrentamos a un peligro real. Si, por ejemplo, nuestros antepasados se enfrentaban a un tigre que estaba ahí, a 20 metros de ellos, entonces el miedo es razonable porque es algo físico que está allí y es una realidad. Pero el miedo que hoy quiero hablar es el miedo que nace solo aquí adentro de mi cabecita y que todavía no ha sucedido. Pero no nos ayudan estos pensamientos cuando por nosotros mismos en realidad no resulta ningún daño físico y solo están en nuestra imaginación, y eso es los pensamientos negativos derivados de los miedos imaginados. En todo caso, solo nos frenamos por tales respuestas cuando no las necesitamos. Desafortunadamente, el miedo nos nubla los ojos espirituales y nos causa irracionalidad, es decir, que no podemos ser razonables y razonar con una mente clara. Lo que hace es que distorsiona nuestros pensamientos sin poder dejarnos hacer decisiones positivas. Cuando yo tengo miedo, cualquier tipo de miedo que tenga, yo les puedo asegurar que mi mente está como nublada, confusa, y realmente las decisiones que quizás yo quiero o pueda hacer en esos momentos no van a ser las decisiones mejores ni las decisiones más acertadas que pueda hacer. El problema es que aproximadamente, de acuerdo a estudios que han hecho muchos estudiosos, el 99%, es decir, casi el 100%, de todos los miedos que nosotros tenemos, que son esas cosas que nos parece que van a pasar, nunca suceden. Fíjense ustedes qué paradójico es esto. Nosotros llegamos a enfermarnos. El miedo llega a enfermar el estómago, el corazón, las arterias y otra parte de nuestros cuerpos, realmente en lo físico, y todo eso está basado nada más que en algo imaginario, algo que no ha sucedido. Y lo más triste que estos estudiosos han encontrado, y yo estoy de acuerdo, que el 99% de todas esas cosas terribles que nos parecen que van a suceder, nunca suceden. Ahí es donde quizás nos podríamos hacer una buena pregunta. Bueno, tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello, tengo miedo a lo otro, pero calmarnos un poquitito y pensar, bueno, ¿y qué es lo peor que me pueda pasar? Y yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta, todos nosotros nos calmamos un poquito. Y quieren que le diga la verdad, yo me he preguntado a mí mismo qué es lo peor que me va a pasar. Y algo como una voz en el aire dijo, bueno, lo peor que te pueda pasar es que te mueras. Y cuando yo escuché esa voz dije, no, al contrario, eso es lo mejor que me puede pasar porque me voy con Jesucristo y me voy tranquilo al cielo. Así que el miedo imaginario causa en nosotros, en nuestros cuerpos. Y les voy a decir algo que muchas veces no se dice. El miedo nuestro puede causar muchas repercusiones alrededor de nosotros a otras personas que están confiando en nosotros o amándonos a nosotros o siendo amigos de nosotros, porque el miedo es un espíritu que se contagia. Y les voy a hacer una pequeña historia rapidito por cuestiones de tiempo. Cuando los israelitas llegaron
después de andar en el desierto por tanto tiempo, a Canaán, que era la tierra prometida que Dios les dio a los judíos. Esto es lo más cómico. La tierra prometida no fue una tierra prometida que Dios les dijo, bueno, yo voy a pensar cuando pasen por ahí a ver si se las doy. Yo voy a seguir pensando a ver qué hago con ustedes. No, le dijo, yo les di ya esta tierra a ustedes. Lo único que tienen que hacer es ir y tomarla. Y entonces mandaron a 12 espías, que yo diría que más que espías eran observadores. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus, entonces eligieron una persona por cada tribu y mandaron a los 12 a la tierra de Canaán. Y cuando fueron a la tierra de Canaán, le habían dado una lista a cada uno de ellos, que miraran cómo eran los hombres, si eran grandes o eran chicos, cómo eran las casas, si habían fortificaciones, si tenían muchas armas, si el campo era bueno para plantar, si realmente había miel y leche, como decía. Y entonces 10 de ellos, eran 12, 10 de ellos vinieron otra vez al pueblo judío y le dijeron, olvídense de ir a Canaán, porque esos hombres son tan grandes que parecen Goliat y tienen unas casas con unas fortificaciones monstruosas y tienen montones de armas. Olvídense, no vamos a ir ahí porque nos van a deshacer como si fuéramos hormiguitas. Por suerte hubieron dos, que fue Yahshua y que dijeron, sí, vamos a ir porque Dios nos dijo que fuéramos. Pero lamentablemente esos 10, que eran mayoría, fueron a los que escucharon el pueblo israelita que estaba allí. Habían venido de ser esclavos y ahora eran libres. Y llegaron el momento que el miedo que estos 10 hombres le pusieron a ellos en la cabeza, se contagiaron y se infectaron como un virus tanto que el pueblo empezó a llorar y a gritar que querían ir de vuelta a Egipto porque les pareció que era mejor seguir siendo esclavo y morirse allá a palos y patadas que le daban los egipcios, a ir a luchar contra estos gigantes con fortificaciones. Y cuando Caleb y Josué le dijo, no le hagan caso a ellos, porque por más grande que sean y más fortificaciones que tengan, Dios está con nosotros y vamos a ganar. Pero el pueblo eligió la mayoría, como se hace en casi todos lados, y esos 10 infectaron a miles y miles y miles de israelitas con miedo, al punto de que no fueron. Entonces les quiero decir que cuidado con el miedo, porque el miedo no solamente puede maltratarnos a nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras vistas, en nuestro destino, sino que también puede infectar a otras personas. Por eso tenemos que tratar con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo de arreglar cómo no tenemos miedo. Hay miedos muy diferentes y sería bueno recordar algunos, porque así entonces somos más sinceros. Hay miedo a perder algo o alguien. Hay miedo a fracasar. Hay miedo a perder lo que conseguimos con tanto sacrificio. Hay miedo a los cambios, que tenemos que ir a lugares desconocidos. Hay miedo a la humillación, que es triste. Hay miedo a envejecer, y sin embargo es parte de la vida. Y hay miedo a estar solo, que si estamos sin Dios no es nada fácil. Algunos de los temores anteriores que yo mencioné ahora, ¿se aplica a alguno de ustedes? Lo más probable es que puedas relacionarte con por lo menos uno o dos de alguno de estos temores que yo mencioné.
sé que definitivamente yo lo hago. Tengo a veces miedo a algunos de estas palabras que yo mencioné. Todo lo anterior se aplicaba antes a mí. Incluso si fue por un corto periodo de tiempo o un pequeño nivel subconsciente que yo tenía antes de llegar a Jesucristo. Por suerte, hoy en día, como todo cristiano, también a veces me ataca algún miedito, pero trato de otra forma diferente de lo que eran los miedos que yo tenía antes de conocer a Jesucristo. Sabemos que hoy en día tenemos docenas de promesas maravillosas en las cuales basarnos y agarrarnos fuerte para no tener miedo. Pero aún así no somos perfectos y todos somos perfectos, y por eso Juan el Bautista desde hace mucho tiempo nos dijo: confiesen y arrepiéntense. Recuerda a Dios. Dice en Salmos 23:4, no temerás, porque aunque pases por el valle de las sombras de muerte, yo estaré contigo. Cuando nosotros tenemos miedo, realmente creo que no hay nada más parecido metafóricamente que un valle con sombras de muerte, en la forma que el miedo nos nubla. Y Dios te dice: no temas aún en esos momentos y en esos lugares y en esas situaciones, porque yo estoy contigo. Y a veces nos olvidamos de algo. A veces nos olvidamos que Dios es el Rey del universo, es el creador de los cosmos. ¿Dónde estabas tú?, le dijo a Job, cuando yo creé las montañas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé las aguas que se separaron y se hizo luz en la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los océanos? A ese Dios es que le estamos guardando respeto cuando tenemos miedo. Y Él nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y si vences el miedo, podrás romper las cadenas que te tienen petrificado. Podrás pasar de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida y no dejarte mentir por aquellos 10 que fueron a mirar y vieron hombres gigantes y se olvidaron que no importa qué grande sea el miedo tuyo, Dios está contigo. El miedo, número 1, limita todo el potencial que tú puedas tener. Como alguien quien quiere vivir en la tierra prometida, confió en que crea en la santificación personal, convirtiéndose en un mejor cristiano y para vivir una vida para Dios. Desafortunadamente, cuando el miedo te encadena, el miedo bloquea todo eso. Es decir, todas esas cosas que te hacen estar cerca de Dios, todas esas cosas que tú crees que vas directamente y correctamente en el camino a la santificación y ser más y más parecido a la imagen de Jesucristo, cuando el miedo te encadena, el miedo bloquea todo eso y te impide crecer y te impide acercarte a Dios. El miedo nos roba el coraje, la aceptación, el amor, la alegría, la paz y lo más importante de todo, el miedo nos roba el sentir la presencia de Dios y el amor
de Dios en nosotros. Cuando dejas que tus pensamientos, sentimientos y decisiones sean impulsados por los miedos, tú y yo somos reducidos a ser esclavos del miedo. Recuerda a los israelitas estando libres en el desierto por miedo, querían volver a ser esclavos. El miedo puede hacer que tú tomes decisiones totalmente incorrectas. Segundo, nunca puedes huir por completo del miedo. Cuando tú tienes miedo, que no sea obvio, pero sí de verdad, que date cuenta de que nunca puedes huir por completo del miedo. El miedo mental es omnipresente. Y nosotros usamos la palabra omnipresente para Dios, pero el miedo es omnipresente por la simple razón que omnipresente quiere decir que está en todos lados. Y donde tú te vayas, te puedes ir a una isla del Caribe, a una montaña en la Siberia, te puedes ir a la China, te puedes ir al lugar más remoto del mundo. Créemelo, porque yo hace muchos años trataba de hacer esa estrategia. Y por más lejos que te vayas, el miedo se va contigo. El miedo mental es omnipresente. Mientras lo dejes penetrar, mientras huyas a otro o de otro, creyendo que no lo vas a enfrentar, siempre el miedo estará ahí, persiguiéndote en todo lo que hagas y en cualquier lugar que estés. Huir solo te da una ilusión de seguridad. Te crees que estás seguro. Puedes sentirte seguro por un breve momento, pero solo por ese breve momento. Escapar no es la solución para derrotar al miedo. Al contrario, conseguirás que el miedo sea más grande. El miedo tiene que ser enfrentado, y como Goliat tiene que ser enfrentado y derrotado. Y como un gran sabio dijo, para derrotar el miedo, tienes que hacer lo que tengas tu miedo. Corres inicialmente para evitar el miedo, pero al final tienes que lidiar con el miedo cuando no tienes a dónde más correr y lo único que te queda es enfrentar al miedo inmediatamente cuando empezó. En otras palabras, disparamos del miedo y cuando más disparamos, más grande se hace el miedo. Sin embargo, cuando lo enfrentamos, es cuando lo disminuimos y lo podemos derrotar. Dice Josué 1:9, y esto es referente a lo que dije anteriormente. En la Sagrada Biblia, sé valiente y bravo, no tengas miedo, porque es Dios quien va contigo. Que esto sea. Cuando David fue a pelear con Goliat, yo creo que en el fondo tenía un poquito de miedo, pero cuando se acordaba que Dios iba a su lado a pelear contra el gigante, no tuvo ningún miedo. Tercero, el miedo es un desperdicio de la energía tuya. Todos tenemos una cantidad de energía de acuerdo a la persona que seamos. Hay energía mental, hay energía corporal. Muchas veces las personas que piensan mucho desarrollan y gastan más energía que muchos que trabajan solo con el cuerpo. Depende de la energía que tengamos. El miedo es solo imaginario y es un desperdicio de la energía emocional y mental que tú tienes.
cada vez que tú estás preocupado, y cuando voy a ser bien claro esto, cuando yo digo declarado, él, no se trata de un hombre, se trata de un hombre o una mujer. Así quedamos bien claros. El miedo es solo imaginario y es un desperdicio de tu energía, seas hombre, seas mujer. Cuando más piensas en el miedo, más te agrandas en el sentido de tener miedo. En lugar de procesar la situación con calma e identificar racionalmente las soluciones y los caminos a seguir, lo estás desperdiciando tirando tu energía en algo destructivo. Cuando el miedo nos invade, los pensamientos que tenemos nosotros son negativos y todo lo negativo destruye y destruye tu energía. También recuerda que por cada momento que pasas con miedo, tienes un momento menos de pensamiento y sentimientos positivos. Cuando tú dejas que tu miedo crezca, tú haces que los pensamientos positivos disminuyan. Y realmente tenemos que considerar eso muy seriamente, porque la vida es muy corta, podría decir, como decía mi abuelito, para estar desperdiciando energía en pensamientos negativos y no aprovechar los pensamientos positivos que tantas cosas maravillosas nos pueden dar en esta vida, incluyendo sobre todas las cosas estar cerca de Dios siempre. Yo aquí en este momento creo que, hablando de pensamientos positivos y negativos, me quiero acordar de un hombre que pasó 1000 sufrimientos y estoy seguro que pasó miedos, inclusive aquel momento en la Biblia donde dice que estaba seguro que iba a morir. Me imagino que algún miedo, por más apóstol y discípulo que fuera, le habrá corrido, aunque sea por la espina dorsal. Y ese hombre se llamaba Pablo. Y Pablo nos dice algo precioso. Nos dice: yo aprendí a estar contento con cualquier circunstancia y aprendí a sobrevivir en todos los momentos, con miedo o con sufrimiento. Dice: yo puedo estar hambriento o bien comido, no tener nada o tener muchísimo. Y mi secreto es que aunque tenga miedo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Está en Filipenses 4, 11 al 13. Así que entonces Pablo, si sentía miedo, se acordaba que cualquiera que fuera la situación en que fuera a terminar con los problemas que tenía alrededor de él, comiendo, no comiendo, teniendo mucho, teniendo poco, perdiendo cosas, no perdiendo cosas, él caminaba, parece que bastante tranquilo, por la simple razón de que siempre pensaba momento tras momento: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces, cuando el miedo me ataca a mí, yo creo que yo sí tengo que repetir algo parecido a Pablo. Yo tengo que agarrarme de alguien, no de algo, de alguien que me saque de ese miedo. Y ustedes saben cómo se llama ese alguien, el mismo que Pablo nombró: Jesucristo. El miedo está en tu mente, ¿ok? Tener miedo es como dejarse asustar por un espantapájaro. Ustedes saben lo que es el espantapájaro. Yo me he criado en la quinta de mis abuelos y conozco un poquito del campo. Los espantapájaros son esos muñecos
que se ponen en el medio de un plantío para ahuyentar los pájaros malos que vienen y se comen a veces el trigo o algunas plantas para la cosecha. El espantapájaro le da miedo a los pájaros, pero en realidad es inofensivo, es un palo ahí parado como un muñeco. Por lo tanto, te quiero recordar de vuelta lo que te dije al principio. El 99% de tus miedos nunca se van a hacer realidad. Agárrate más y más a Jesucristo, como hizo Pablo. Todo tu miedo está creado en la imaginación de tu mente, tu propia mente. ¿Quién crea los miedos? Nadie de afuera te puede crear un miedo, porque aun aquel que está pronto a matarte o a colgarte como ahorcarte en tiempos antiguos, la persona que está firme y que está realmente con Jesucristo en el corazón no teme porque sabe a dónde va. Este miedo surge en tu propio cerebro de alguna manera porque formuló una idea de que esos peligros no son peligros reales. Y déjenme decirle que la definición de miedo en el original griego significa peligro. El miedo no es nada más que estar asustado por un peligro que no ha sucedido, sino que nosotros lo creamos en nuestra propia mente. Tomemos, por ejemplo, un soldado que está aterrorizado viendo cómo el enemigo está matando a sus compañeros. Él tiene miedo, pero siguiendo la obediencia de Dios que tiene en su corazón y la fe que Jesucristo ha sembrado en su corazón, sigue para adelante. Entonces, el tener miedo no es pecado. El tener miedo es de una persona como nosotros que somos imperfectos. Pero tener miedo es una cosa, y tener miedo y seguir para adelante es el triunfo de Jesucristo. Es como dijo mi abuelo una vez cuando me prestó un caballo y el caballo me tiró al suelo. Me miró y sin darle mucha lástima me dijo, bueno, volvé a subir otra vez al caballo. Y esa es la forma muchas veces de sacarnos el miedo. En el caso de nosotros tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos ayuden una vez y otra vez y otra vez. Yo estaré contigo. Ese es quizás uno de los pequeños versos, si podemos decir, que tenemos que continuamente tener en la mente día y noche. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y cuando nos vengan los miedos y le digamos al enemigo, Dios está conmigo porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y créanlo, es verdad. Algunos miedos no son tan horribles. Por ejemplo, sentimos que la gente nos juzgará por lo que vamos a hacer o por lo que vamos a decir. Que lo que van a decir o lo que van a pensar, tenemos miedo que nos llene de culpa, de vergüenza. Estos miedos están todos en tu mente, porque ninguno de ellos ha dicho nada todavía. Y Dios te dice, y escúchalo bien, humíllate tú mismo ante la mano todopoderosa de Dios y Él te levantará en su correcto momento. De Pedro 5, 6, 7. En vez de hacerle caso al miedo, escucha esta maravillosa expresión de Dios. Humíllate
tú mismo ante la mano todopoderosa de Dios, y Él te levantará en su correcto momento y el miedo desaparecerá. Yo he tenido algunos miedos en muchas ocasiones. Antes, y por qué no ser sincero, y muchas veces ahora, como cualquier hombre o mujer de Dios, siendo que somos de carne, sangre y hueso. Dios, y aquí es donde me tengo que acordar de este verso. Dios no nos dio un espíritu de miedo, pero nos dio un espíritu de amor, de coraje, y escuchen bien esto, autocontrol o amor propio, como se dice en otros países. Quiere decir que el miedo, que es la total falta de autocontrol, no está de acuerdo con el espíritu que Dios me dio. Somos imperfectos y aunque somos cristianos a veces sentimos un poco de miedo, pero en el fondo, si recordamos esta promesa más y más y más veces, sentimos que Dios nos dice, yo te di un espíritu de autocontrol o de amor propio, que quiere decir que a ese miedo que tú le puedes hacer frente con el espíritu de autocontrol que yo te di. Y siempre que el miedo te quiera atacar, siempre que el enemigo use el miedo como un arma, un dardo para tratar de alejarte de Dios, siempre repite esta frase que la dije antes. Más grande es aquel que está dentro de mí que aquel que está en el mundo. Oramos con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo tome control de nuestras emociones y el amor de Dios nos dé el valor de David cuando derrotó a aquel gigante. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo cuando estuvo con David que el que está ahora mismo al lado tuyo o al lado mío. Dios siempre fue, es y será. Y cuando tenga un poquito de miedo, acuérdate de las docenas y docenas de promesas maravillosas en contra del miedo que Dios le dijo a sus hombres ungidos que pusieran la Biblia para que tú y yo derrotemos el miedo. Al fin y al cabo, gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo por ayudarnos a derrotar el miedo. En el nombre de Jesucristo les deseo 1000 bendiciones.